Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, compartir contigo este espacio maravilloso y luego priorizando todo el uso de los servicios no presenciales. Pero la Biblioteca Tomás Navarro Tomás había empezado a ofrecer estos servicios desde el momento. Buenos días, María José. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida al Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Como sabes, con motivo de la celebración del Día del Libro 2021, nos ha parecido muy interesante celebrarlo destacando la parte positiva, la parte optimista de un año de libros y de pandemia. Lo primero que me gustaría preguntarte es precisamente toda la situación crítica que vivimos al inicio de la pandemia, pero luego se ha mantenido también con la cancelación de las ferias del libro, el cierre de las librerías tan dramático, esa paulatina recuperación ahora, y también la situación crítica para las editoriales. Dentro de todo ese escenario tan tremendo, ¿qué noticias positivas ha habido para el libro? Que sé que las ha habido, y desde vuestra óptica dentro de la Dirección General del Libro. Pues Elia, primero muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, compartir contigo este espacio maravilloso y esta charla, y después felicitaros por la iniciativa, porque creo que muchas veces desvinculamos cultura y ciencia y la importancia que el libro es ese elemento aglutinador y que una no vive sin la otra. Y en la celebración de esa efeméride que es tan importante, yo creo que para todos los que amamos los libros y la literatura y la palabra escrita del 23 de abril, creo que es fundamental también vincularlo con la ciencia. Así que de verdad, gracias por la iniciativa. En cuanto a la pregunta, pues tiene muchas aristas y muchas derivadas. Pues mira, cuando se inició la pandemia y cuando se inició el confinamiento, efectivamente hace un poquito más de un año, en el ámbito que más me afecta a mí, en la Dirección General del Libro y del Fomento de la Lectura, pues las dos circunstancias más duras fueron cierre de librerías, cierre de bibliotecas, y cancelación de ferias nacionales e internacionales del libro. Eso produjo primero un impacto emocional tremendo en el sector y un impacto económico que se ha visto a lo largo del tiempo. Es verdad que podemos hacer muchos análisis sobre qué sucedió, qué hicimos, pero también agradezco la pregunta. Estamos en otro momento. Estamos en un momento optimista, ilusionante, de crecimiento y de construir. ¿Qué hemos sacado, qué enseñanzas nos ha traído la pandemia y qué estamos construyendo? En primer lugar, creo que cuando tienes recursos escasos y momentos de supervivencia, creo que todos pensamos mejor, porque no tenemos alternativa, porque no tenemos opción. Entonces yo creo que en el sector privado y desde las instituciones públicas hemos pensado como nunca, pensado en alternativas posibles, realistas, creativas, con los mimbres que teníamos y con una realidad que para todos era inesperada, tomar decisiones y aportar soluciones, en algunos casos más útiles, en otros no. Entonces yo creo que eso nos ha demostrado que tenemos que ir por ese lado, por el lado de ser creativos, de pensar y de aportar, de salirnos un poco de lo que siempre hacemos, ¿no? En segundo lugar, creo que el trabajo en equipo, la unidad del sector, cuando hablo del sector, hablo del sector del libro en general, desde el escritor, traductores, ilustradores, maquetadores, por supuesto la parte industrial, ¿no? de edición, y la parte más comercial de libreros y distribuidores. Creo que han trabajado juntos como nunca, planteando ideas, trabajando unos por los otros y poniéndose en lugar de los demás. Por ejemplo, cuando los distribuidores idearon esta fórmula de dropshipping con los libreros, o cuando unos han retenido las cuentas de otros para facilitar ese flujo, porque no hay que olvidar que la cadena de valor y la cadena económica del libro es diferente, yo creo que casi respecto de todas las demás cadenas que se puedan dar en todos los ámbitos. Es como un ser vivo, es un ecosistema de verdad. Falla uno de los eslabones,
falla todo el sistema. Entonces no es, yo soy librero, me va bien a mí, no, es imposible. Todo el mundo tiene que estar unido y esa unidad para buscar soluciones, sinergias, etcétera, yo creo que se ha visto, y también una unión con nosotros, siempre desde la exigencia que yo creo que debe estar y desde la crítica que también debe existir. Trabajar en equipo, buscar soluciones, aportar, y creo que ese diálogo, ese entendimiento y ese trabajo en equipo y conjunto es una de las grandes ventajas que también hemos tenido de la pandemia o por la pandemia. También, en tercer lugar, se ha leído más. Y creo que nuestra obligación es ver por qué. Cuando hacemos las encuestas y la gente te dice no leo porque no tengo tiempo, porque estoy aburrido, porque no me gusta, y tú dices ¿cómo analizo esa información? Y después ves a gente que está en casa encerrada y realmente ves que sí que está leyendo más, dices, es que tengo que tomar en consideración estas respuestas para aportar no las soluciones que yo quiero, sino las soluciones que se adecúen a paliar estos efectos o este diagnóstico. Yo creo que también ha sido esa parte la positiva. Y después la necesidad de una transformación que el sector privadamente yo creo que ya había iniciado antes de la pandemia, que es esa transformación digital, acelerarla. Acelerarla, mejorarla, y bueno, yo creo que esos son buscar nuevas vías que no sustituyen, sino que complementan y dan alternativas. Yo creo que esos son los grandes aprendizajes que hemos tenido. Efectivamente, bueno, has dado una visión panorámica extraordinaria. Precisamente mencionabas los resultados del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de 2020, y ahí se ha visto que se ha alcanzado un máximo histórico en cuanto a número de lectores y tiempo de lectura. ¿Creéis, claro, esto merece un análisis complejo y no es tan fácil de valorar, pero creéis que ese reencuentro con la lectura de algunos ciudadanos puede ser algo que ha llegado para quedarse, que se va a mantener la continuidad en ese hábito de lectura y en ese reencuentro? Vamos a ver, yo siempre que tengo ocasión digo que la parte de fomento de la lectura es el mejor trabajo que uno puede tener, pero es muy difícil, porque aproximadamente hay un 30% de la población en España que dice no leer, y no es que consigamos que quien lee lea más para aumentar esa ratio, no, es llegar a esa parte de población que no lee. Entonces es una parte difícil, pero sí que hemos tenido también la posibilidad de análisis con la pandemia, que nos ha dado ese tiempo, ¿no?, de poder analizar la situación. Yo sí que creo que ha venido para quedarse. Creo que nuestra obligación es aprovechar el por qué se ha leído más, y en la medida en la que podamos canalizarlo de forma estructural. Y en ese sentido, los datos después del confinamiento estricto, los datos de lectura después del verano, nos muestran que se han mantenido esos índices de lectura. Y después ese mismo barómetro que tú decías y que se hace anualmente, en los últimos años muestra un incremento y una evolución positiva. Es decir, se ha incrementado mucho el año pasado, pero muestra un incremento lineal, no sé si en los últimos 7 u 8 años. Con lo cual, la línea es de crecimiento, es un crecimiento pequeño cada año, excepto el año anterior, y creo que lo que tenemos que hacer es acelerar ese crecimiento. Ahora mismo creamos esa mesa del libro, fruto de esa necesidad de tener ese foro permanente abierto con el sector para ver problemas y para aportar soluciones, y dentro de la mesa del libro hemos constituido un grupo de trabajo para realizar el nuevo plan de fomento de la lectura. Sabes que es un plan plurianual y además es una exigencia normativa que a las instituciones públicas nos obliga la ley del libro y de las bibliotecas. Y esperamos que podamos presentarlo antes del verano, y en ese plan de fomento de la lectura que estamos trabajando pues con las universidades, con las fundaciones especialistas en hábitos lectores, con bibliotecas, con mediadores culturales, con profesores, con gente que está todos los días viendo cuáles son las acciones que llevan a que la gente quiera leer. Y hay gente que critica lo de hábito lector. Yo soy una firme defensora del hábito lector. Creo que esto es, y perdonadme el símil, como cuando te decían hay que lavarse los dientes 3 veces al día y al final lo incorporas a tu vida y te sale. Yo creo que con la lectura hay que hacer lo mismo. Y estamos trabajando, y creo que por una senda
pues sin explorada, pero estoy muy contenta de quienes nos acompañan en esta senda para que no sea algo coyuntural y aprovechar ese incremento de la lectura y que el año que viene, si nos vemos o dentro de 2, podamos decir, pues mira, ese incremento se sigue viendo. Esa es la línea de trabajo y yo creo que lo conseguiremos. Estupendo, qué optimista. Sí. Me encanta escucharte. Y mencionabas también el gran asunto de la transformación digital de todo el sector, de toda la cadena. En el ámbito de trabajo que compartimos en el pasado y supongo que en un futuro, que es la edición académica, la transformación digital en estos momentos se plantea como un desafío absolutamente esencial para estar en la red, para llegar a distintos tipos de lectores, para trabajar con los textos de otra manera, para investigar, y esto es especialmente importante en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. ¿Cómo ves o qué estrategias se pueden concebir a nivel nacional para impulsar esa transformación digital, teniendo en cuenta que nuestro sector editorial está conformado por pequeñas y medianas editoriales con muy poca capacidad de afrontar una transformación digital integral que implique una verdadera evolución hacia nuevos modelos? Bueno, pues esa parte que tú me decías del optimismo, pues yo creo que el optimismo viene también después de un año pues muy duro, con momentos complejos para todos. Creo que estamos en otro punto y el trabajo con optimismo, porque yo creo que lo primero es la convicción de que lo que estás acometiendo y el trabajo que estás realizando lleva a un punto, y a un punto eficiente y útil para el destinatario, en este caso la ciudadanía, los lectores y el sector del libro en concreto. El año pasado, coyunturalmente, hicimos un esfuerzo extraordinario con las librerías, que era la parte más frágil del sector, porque sí que nos habíamos dado cuenta, escuchando mucho y hablando mucho con editores, con libreros y en foros nacionales e internacionales, que la parte del sector que había sobrevivido mejor a la crisis y la parte del sector que incluso había notado poco la crisis es aquella que ya estaba adaptada y transformada digitalmente. Entonces, efectivamente se correspondía, salvo excepciones, con empresas dentro del mundo del libro, pues quizás más grandes, y una pequeña librería o una pequeña editorial independiente te decía, yo no tengo capacidad, salvo excepciones, de afrontar esta transformación y el conocimiento que me exige esta transformación, ya no solo una parte presupuestaria. Entonces hicimos esa parte extraordinaria con las librerías para ayudarles, aquí era con el comercio digital, es decir, estamos cerrados pero podemos relacionarnos con el lector, con el cliente, con el comprador, podemos relacionarnos con nuestro stock, con el distribuidor sin necesidad de vernos, y podemos enseñar al potencial cliente a través de nuestra red de marketing, de e-commerce, etcétera, qué tenemos y cómo se lo podemos hacer llegar. Entonces, esa parte fue coyuntural para las librerías, invertimos 4 millones de euros el año pasado, y haciendo un análisis y sobre todo escuchando mucho, nos dimos cuenta que era la senda a seguir. Ahora tenemos una oportunidad, yo creo que como no hemos tenido nunca, que es la que nos ofrecen los fondos de transformación y resiliencia de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues la apuesta del Ministerio de Cultura, y en este caso a través de la Dirección General del Libro y siempre de la mano con el sector, es transformar digitalmente y modernizar para mejorar la competitividad a nivel nacional e internacional de todo el sector del libro, y de una forma coordinada, es decir, modelos de producción, porque podemos estar hablando de si es un PDF o un EPUB, no, estamos hablando ya de producción nativa en un holograma, es decir, vamos a ver qué queremos hacer y de lo que somos capaces, de tipo de consumo de libro, audiolibro y muchísimas más cosas que estamos viendo en las bibliotecas, de tipo de marketing digital, de comercio digital, de producción y de modernización y de formación. Creo que tú no puedes hacer herramientas digitales o que transformen digitalmente sin comprender realmente, primero analizando
es lo que necesito, y por eso es importantísimo hablar con el sector, y segundo, formando después a toda la gente que va a utilizar y a implementar esas herramientas para que realmente se utilicen. Y esas herramientas, ya sabéis que los presupuestos y los requisitos que nos da Europa es la accesibilidad de estas herramientas, con lo cual son herramientas que van a ser para todo el sector. Sí, bueno, importantísimo, porque esa visión estratégica es transformadora y es esencial en este momento. Ahora mismo estamos viendo como las políticas europeas no solamente apuestan y están valorando por esa transformación digital de las editoriales, sino también por una pregunta que es crítica en el sector, que es el acceso abierto a los libros. Que se van a promover desde Europa, que hay infraestructuras ya para alojar, para gestionar libros en abierto, que se está pensando en modelos de negocio precisamente buscando la sostenibilidad de la edición académica, tanto para sellos privados como para sellos universitarios o públicos. Y en ese sentido, sí me gustaría preguntarte si hay una reflexión inicial sobre alguna acción colectiva nuevamente para el sector del libro. Sí, yo creo que tú has dicho algo fundamental, o has utilizado una palabra fundamental, es la sostenibilidad. Yo creo que hay que llegar a ese punto de equilibrio de qué necesidad tiene el ciudadano, el investigador, qué papel juegan las bibliotecas o los mediadores de conocimiento en general, las universidades particularmente también, y de generadores de conocimiento, y después la parte de producción de ese conocimiento a nivel de plasmación en un libro, la parte editorial. Yo creo que siempre hay que respetar los derechos de autor, eso es fundamental. Sin derechos de autor no puede haber cultura, y que estén abiertos, creo que es importante decirlo, no significa que sea gratuito, en sentido, es gratuito para el ciudadano, pero en algún momento de la cadena y de ese ecosistema, y vuelvo en este caso a la cadena de valor económico del libro, el creador de esa obra, el profesor universitario, el escritor, recibe sus derechos de autor y el editor ve salvaguardados sus derechos. Yo creo que se está reflexionando en este sentido. Creo que todas las normas que vienen en Europa siguen avanzando en este sentido, y es importante comprender bien que tenemos que respetar, por un lado, las necesidades de ese conocimiento universal, y por otra parte salvaguardar la creación. Y yo creo que con las normas que se están haciendo desde Europa, y con el diálogo entre universidades, sector e investigadores, creo que se está llegando a esto. Y creo que cada vez más, lo hemos visto tú y yo en anteriores reformas normativas, creo que cada vez hay un punto, pero cada vez que se avanza en un punto, creo que hay que reflexionarlo muy bien. Creo que está en juego el sistema del conocimiento, y tenemos que ser prudentes pero avanzar sin miedo, reflexionando, y sí que creo que estamos avanzando en este sentido, pues con dificultades o con intereses en algunos casos que parecen contrapuestos, pero que creo que no lo son. Creo que no lo son. Sí, comparto totalmente esa visión. Bueno, muchísimas gracias, María José. Me gustaría acabar con una pequeña valoración, porque acabamos de visitar la biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y me gustaría saber qué te ha sorprendido, qué te ha llamado la atención, ya que esto lo van a escuchar muchos de los que habitamos este centro. Pues mira, dos cuestiones muy sencillas, pero que uno es la cantidad de libros y documentos de que dispone la biblioteca. Me parece impresionante, es una biblioteca muy importante cuantitativa y cualitativamente. Me ha sorprendido, no esperaba una biblioteca tan nutrida. En segundo lugar, la modernidad, no solo de las instalaciones, sino de toda la parte digitalizada y de accesibilidad. Y en esa accesibilidad creo que una cosa que es fundamental es lo amigable que es la biblioteca en todos sus formatos, digital y presencial, para invitar al lector
al investigador, al ciudadano que tenga una curiosidad específica en alguna materia, a venir, a consultar los libros, a leerlos, a formarse, porque creo que ese trabajo es muy difícil. Muchas veces el ciudadano no concibe que esa biblioteca también es su espacio, y creo que eso lo estáis haciendo muy bien. Y después pues hemos tenido la suerte de ver algunos manuscritos que me parecen absolutamente joyas de nuestro patrimonio bibliográfico, para conservar y para enseñar de esa forma digitalizada a la ciudadanía. De verdad que me he quedado sorprendida en positivo. Creo que podemos hacer muchísimas cosas, y desde luego creo que los investigadores que vienen aquí tienen una suerte enorme por la profesionalidad, por la accesibilidad y por lo más importante, que es la cantidad de libros y de documentación que pueden encontrar aquí. Pues muchísimas gracias, María José. Ha sido un placer enorme tenerte y recibirte aquí en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y adelante con la tarea que estáis haciendo, un grandísimo trabajo para todo el sector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Elia. De verdad, un placer. Gracias. La pandemia ha modificado los servicios bibliotecarios, desde luego priorizando todo el uso de los servicios no presenciales. Pero la Biblioteca Tomás Navarro Tomás había empezado a ofrecer estos servicios desde el momento de su creación, y en este caso estábamos algo mejor preparados para poder responder a esta demanda a través de formularios, del servicio de chat y de las consultas y referencias, solicitudes que aceptamos por correo electrónico y que respondemos siempre a distancia. Lo que hemos observado en todo este año 2020, no solo durante el confinamiento puro, sino durante todo el año y estos primeros meses del 21, es que han aumentado las consultas que vienen por estas vías. Luego estamos llegando a un número mayor de investigadores de cualquier lugar de España y del extranjero que están obteniendo respuesta de nuestra colección y de nuestros servicios sin necesidad de desplazarse a la biblioteca. Lo que sí ha cambiado más, puesto que esos primeros servicios ya los teníamos más definidos, ha sido el uso de la colección física. Fue imposible acceder a los documentos durante los meses de confinamiento, pero desde el principio de la desescalada establecimos nuevas pautas que hicieron posible que los usuarios que necesitaban esos ejemplares pudieran o bien obtenerlos reproducidos en versión digital si eran de la franja cronológica que permitía la legislación vigente, o venir a recogerlos a través del servicio de reserva anticipada. Nosotros preparábamos esos ejemplares, los prestábamos, los dejábamos en reposo y se los entregábamos en una bolsa que ellos simplemente venían a recoger con todo el servicio ya preparado. Eso facilitó mucho y permitió que todos aquellos que estuvieron unas cuantas semanas sin poder acceder a los fondos encontraran una respuesta muy rápida desde el primer momento. Por otra parte, el haber podido responder aumentando los contenidos digitalizados cuando ha sido posible, pues ha hecho que esa reproducción no solo esté disponible para la persona que en ese momento lo solicitaba, sino que se ha incorporado a la colección de recursos digitalizados del CSIC y ahora está disponible para todo el mundo. Eso es un beneficio indirecto que nos ha proporcionado el trabajo desarrollado durante la pandemia. Pero para nosotros creemos que quizá lo que más ha cambiado ha sido que se han potenciado los servicios de apoyo a la ciencia abierta. Desde luego la biblioteca y todo el CSIC en general ofrecía ya estos servicios, pero siempre ha necesitado unos primeros momentos de andadura más o menos lenta, quizá en el entorno de las humanidades algo más lento que en otras disciplinas, y sin embargo la pandemia ha permitido, por una parte, ver la importancia de disponer de esos recursos de acceso abierto ofrecidos por cualquier institución y, por tanto, hacernos fuertes en el hecho de proporcionar también los nuestros y, por tanto, que nuestros investigadores incorporen cada vez más documentos al repositorio, que conozcan cada vez más las obligaciones de los mandatos y, sobre todo, el apoyo institucional que se da al acceso abierto a través de los servicios que ofrecen las bibliotecas. Todo el equipo que se ha dedicado a este servicio ha realizado un buen trabajo, todos los servicios lo han hecho,
pero aquí se ha notado también un incremento que además consideramos que va a permanecer en el tiempo. El uso de los archivos ha sido posible darlo a través de primero una asesoría y una búsqueda en las unidades de instalación por parte de los profesionales de la biblioteca y luego ofreciendo reproducción digital, de tal forma que hemos cambiado la forma de dar respuesta, pero hemos conseguido dar respuesta. Esa es quizá la parte importante que ha sido necesario adaptar, pero responder. ¿Qué es lo que creemos nosotros que va a permanecer? Pues desde luego el haber despuntado el uso de la colección electrónica creemos que ya no tiene vuelta atrás. Será más fácil y más frecuente solicitar la incorporación de fondos directamente en soporte electrónico, hacer uso de los que ya tiene el propio CSIC e ir desplazando la adquisición de fondo bibliográfico hacia este nuevo soporte, desde luego incorporando también en versión impresa todo aquello que todavía no se publica en electrónico, sin duda ninguna. Hay que combinar las dos cosas, pero parece que la colección electrónica ha adquirido una nueva importancia. Lo que permanecerá también es nuestra voluntad de incrementar los recursos que ofrecemos a través de reproducciones digitales, potenciar Simurgh en cuanto a vehículo de difusión, pero potenciar el conocimiento de todas las colecciones que se puedan reproducir y dedicar nuestros esfuerzos a crear esos recursos que luego pueda utilizar todo el mundo. Porque en este conjunto de documentos guardado por nuestra biblioteca, sobre todo la parte patrimonial, tiene un uso científico muy elevado, pero también tiene grandes repercusiones en la ciudadanía y simplemente en la sociedad en general, ya que hay recursos muy útiles, pero también muy bellos y que llegan a un núcleo de población muy amplio, con lo cual también contribuirá a que el CSIC esté más presente en la vida cotidiana de muchos ciudadanos de cualquier provincia de España y, por supuesto, de fuera. Y la tercera gran línea que permanecerá sin duda es lo que hemos mencionado sobre los servicios de apoyo a la ciencia abierta. La institución apoya y todo lo que se haga en la línea de ciencia abierta y se lo demanda a sus investigadores, y la biblioteca está preparada para ayudarles. Una vez que se reconoce la importancia de hacer uso de lo que los demás publican en abierto y la importancia de contribuir a que haya más recursos poniendo los nuestros, esa relación entre científicos y bibliotecarios para hacer posible y apoyar la ciencia abierta seguro que se queda como una línea que hay que potenciar. Una vez que hemos aprendido todo esto, pues también a nivel profesional vamos a hacer un pequeño cambio que también se queda, y es que nos debemos reorganizar en tanto que recursos humanos para poder dar respuesta a esas nuevas demandas que van a permanecer sin desatender el uso de otros servicios y colecciones que antes eran prioritarios y que ahora quizá van a dejar de serlo. La pandemia ha sido un cambio, desde luego, para la Biblioteca Tomás Navarro Tomás como para cualquier otra de cualquier ámbito. Creemos que hemos estado disponibles y que hemos ofrecido un servicio adecuado a las demandas que íbamos recibiendo. Pero lo que no hay duda ninguna ha sido la ilusión y el interés que hemos puesto en participar en que esto sea posible. Que todos los compañeros han estado activos, han puesto sus medios para hacerlo posible, y creo que todos hemos contribuido a crear un clima de trabajo en un nuevo entorno que no nos imaginábamos y que desde luego antes y ahora ponemos al servicio de los científicos.